Sí, ayer, no voy a decir quién porque yo soy muy respetuoso. Además, sí, una cosa que yo detesto es la diatriba en redes sociales. El fulano que dijo aquello. Pero sí vi a un muy conocido influencer, muy inteligente, eh, haciendo una evaluación del acto. Y sin ser esta persona una persona dada a elogiar a María Corina Machado y a su equipo, fue absolutamente justo, eh, y además absolutamente generoso en la apreciación, y coincidí en el 99.9% de sus apreciaciones. Pero si bien es cierto que dentro de la oposición ha habido factores que a nosotros no nos gustan o que sabemos que simple y llanamente no cumplieron con su deber y se quieren acercar a María Corina Machado, hay gente que se ha acercado a María Corina Machado y que han sido injustamente tratados por algunos miembros de la prensa. Y uno de ellos es mi buen amigo, el alcalde Antonio Ledesma. Vean ustedes cuál fue o cómo fue el encuentro de Antonio Ledesma con María Corina Machado. Ella, qué bello. Dios, Dios. Esperanza. Te lo dejo Beatriz Becerra, mi vida. Yo, de verdad que un hombre como Antonio Ledesma, curtido en la lucha política, huelgas de hambre, preso en Ramo Verde, preso en su casa, arrastrado por el SEBIN, cada vez que le dio la gana lo agarraban y lo arrastraban y se lo llevaban. Reitero, curtido en la lucha política, que se quiebra emocionalmente, eso es prácticamente un abrazo de un padre. Es prácticamente un abrazo de un padre. Y ese llanto es el llanto de qué bueno que estás bien, qué emoción me da verte. Porque Antonio ha vivido luchas políticas. Quienes critican a Antonio lo critican porque, bueno, porque sus hijas se casaron con personajes que probablemente no han tenido la mejor conducta, o a lo mejor no han tenido la mejor conducta, o que eso no es culpa de uno. Las hijas de uno se casan. Yo tengo dos hijas y gracias a Dios, bueno, no dieron un paso equivocado. Pero uno no manda en el corazón de la familia, uno no manda en el corazón de los hijos. Y al final es el padre de sus nietos o de sus nietas, ¿no? Y yo trato de no mezclar la cosa familiar con la cosa política. Yo recuerdo claramente, y con esto ya termino porque ya tengo a mi invitado en línea y no sé si ¿cómo estás, Antonio? Ya vamos a comenzar, pero quería hacer este comentario para desagraviar a mi buen amigo y a un gran trabajador por la democracia venezolana como lo es el doctor Antonio Ledesma. Bien, me dice, ¿me quedo con De la Cruz o voy a la pausa? Me quedo con Antonio. ¿Cómo estás, Antonio? Caramba, usted se movió de oficina hoy. Hoy tengo otro Oh, background. hoy tiene una oficina distinta. Muy buenos días, Carlos. Un gran placer estar contigo. Qué gusto La- saludarte. Oye, tú no estarás en Oslo, ¿no? Y montaste una oficina en el hotel, ahí en el Gran Bueno, Hotel. no sé, tú sabrás, no se puede decir. Antonio, qué gusto saludarte y gracias como siempre por acceder a conversar con nosotros. Yo creo que estamos viviendo un momento, y aunque suene un lugar común decirlo, no solamente histórico, yo creo que estamos asistiendo a un capítulo cuidado, sino crucial en nuestra transición. Yo quisiera tu análisis inicial, así, abuelo de pájaro. Abuelo de pájaro es un hito importante lo que ocurrió ayer, ¿verdad? Porque eso no fue un acto cultural. ¿Ok? Lo que pasó ayer realmente fue un acto de guerra simbólica contra la dictadura, el narcorrégimen de Maduro. La manera como el presidente del comité del Nobel hizo su discurso es impresionante. O sea, le dio un contexto donde empezó narrando los horrores de esa narcotiranía, de niños electrocutados, adolescentes asfixiados, militares torturados. Y eso no era una historia, no fue una historia, eso fue un acta de acusación internacional. Y después dijo, en esencia,
Si repites propaganda autoritaria, eres parte del sistema de opresión. Eso fue también un golpe, una bofetada a quienes todavía hoy usan el lenguaje del chavismo madurismo sin darse cuenta. Esa izquierda europea que ha venido apoyando a ese narcoterrorista o narcoterrorismo de Estado, donde realmente muestra que ese es un régimen que no gobierna con leyes, gobierna con signos de terror, desapariciones, videos de humillación, cuerpos golpeados. Es un idioma, una gramática del miedo. Y después, inteligente, muy hábil, habla de la oposición democrática venezolana, la de verdad, que no es víctima, es un sujeto histórico, ahí está la importancia. Un actor capaz de documentar ese fraude el 28 de julio del año pasado, unificar la fuerza y resistir sin disparar un tiro. Y ahí ese sujeto histórico, ¿verdad? Ese Nobel convirtió a María Corina Machado en un significante global que la pone a nivel de Mandela, Sájarov, Martin Luther King. Y eso no se puede borrar con ningún troll, ¿verdad?, militar o propaganda. Y la parte más explosiva para mí de eso fue cuando le pidió explícitamente a Maduro que renuncie. No es una opción. Es la sanción simbólica más alta que un organismo civil puede emitir. Y le dijo al mundo, la neutralidad frente a esta narcotiranía es complicidad. Y eso fue un cambio de narrativa global, una ruptura del marco semiótico que protegía al régimen. Y cuando cambia el relato, Carlos, cambia el poder. Y creo, como lo señalaste en la pregunta, firmemente que estamos entrando en otra fase. Antonio, para ser abuelo de pájaro es un extraordinario análisis de lo que significó, porque yo estaba, mientras tú contestabas, yo estaba pensando, ok, latinoamericanos cercanos que hayan ganado, me acordé de Juan Manuel Santos. Tú, que tienes más edad que yo, recuerdas, pero ¿por qué te ríes, Antonio? ¿Tú recuerdas una entrega de Premio Nobel de la Paz que haya tenido la resonancia, la cobertura, el interés internacional que ha tenido esta? Yo no la recuerdo, de los que yo he visto, y pensé en Santos, porque creo que es el latinoamericano que más reciente ha recibido un Premio Nobel de la Paz. También lo recibió Rigoberta Menchú, que no sé si lo merecía o no. Pero ¿esta resonancia la recuerdas en algún otro premio? No, anota ahí en De Paz a Oscar Arias por la A guerra. Oscar Arias, ciertamente, el presidente de Costa Rica. Sí. En la guerra en Centroamérica. Así es. Pero incluso con lo importante que fue la guerra de Centroamérica, no recuerdo que el premio del presidente Arias haya tenido la resonancia que ha tenido este. No, porque en María Corina se combinan una serie de elementos de lo que hoy está amenazada la democracia. Porque la democracia hoy, como lo dijeron en Noruega, lo han dicho, es la que te da la paz. La paz se obtiene en democracia. Pero para vivir en democracia necesitas libertad. Y hay un elemento ahí fundamental de eso que dijo María Corina. Y la libertad se defiende individualmente. Entonces, esos elementos, esa trilogía, paz, democracia y libertad, conjugan en María Corina, que no es lo mismo que pasó con el presidente Arias, que era la paz centroamericana. Así es. Y no es lo mismo con el presidente Santos, que era un conflicto interno. Esto trasciende lo personal y se pone casi universal, donde hoy hay grandes amenazas a la democracia, donde hay más dictadura o régimen autoritarios que democráticos, y donde se está definiendo un nuevo orden mundial. Entonces,
Por eso es que tiene ese gran impacto, como tú lo dices, trasciende fronteras. O sea, no se concreta en una región centroamericana ni en un país, Colombia. Esto trasciende fronteras. Sí. Además, perdón, te interrumpo, el elemento de que quien lo va a recibir estaba en la clandestinidad y pasó por toda una odisea para poder llegar ahí, también le da otros ribetes, incluso de espectacularidad. Me tengo que ir a la pausa. Y al regreso vamos a analizar ahora las primeras palabras de María Corina. María Corina, a quienes la conocemos desde hace por lo menos 25, 26 años, un poco más acá, un poco más allá, hemos visto su crecimiento político, su madurez profesional y política. Y estaba analizando sus respuestas que dicen mucho sin hablar mucho. Entonces quisiera que al regreso habláramos de eso, habláramos de su salida de Venezuela, cómo le respondió a los dos periodistas, entre ellos a Carla Angola, y la posibilidad de reuniones con líderes, entre ellos el presidente Donald Trump. Al regreso, nuestro análisis con nuestro invitado y colaborador Antonio de la Cruz. Ya venimos. Seguimos nuestra conversación con Antonio de la Cruz y antes de irnos a la pausa, hablábamos de las respuestas de María Corina Machado. Yo creo que hubo varias preguntas que son medulares desde el punto de vista de lo que va a venir. Una de ellas, ¿se va a reunir usted con líderes aquí en Europa? ¿Tiene contemplada una visita con el presidente Donald Trump en los Estados Unidos? La otra es cuándo regresa. María Corina dijo que, bueno, que ella todavía no tenía agenda porque obviamente no estaba convencida de salir y no podía bloquear la agenda de algunos líderes sin siquiera sabe si vas a llegar. Pero ya salió. Y verla al médico, la pueden ir a ver 3 o 4 médicos noruegos que se las va a poner a la disposición el reino de Noruega o el primer ministro, pero ya se los buscó, porque apenas dijo, necesito ver el médico, ya estoy seguro que se lo están buscando. ¿Qué quiero decirte con esto? Que los próximos pasos de María Corina son vitales para la continuación de lo que está ocurriendo en el Caribe. ¿Cómo estás viendo tú esto? Y si tienes información que puedas compartir con la audiencia desde la capital de la nación. Una de las respuestas que surgió con frecuencia, creo que se le hicieron 2 o 3 veces, es sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Y ella fue contundente en eso. Dijo, Venezuela ya está ocupada por fuerzas rusas, iraní, cubana, Hezbollah, carteles y guerrillas colombianas. Y ella pide el apoyo internacional no como retórica, sino acciones que corten recursos de actividades ilícitas y sostengan la represión. Porque no habla de intervención militar directa, sino de cortar capacidades criminales. Y ahí podemos ver esa visión de que solos ante una organización criminal internacional necesita el apoyo internacional para luchar frente a esa organización, que no es un Estado normal, ¿ok? Porque la parte civil, la parte de los venezolanos, se ha acometido con eficacia en cada una de sus etapas. Y entonces hoy, esas fuerzas que están aliadas, ¿verdad? Y cómo el régimen, el narcorrégimen ha permitido la entrada de Rusia, que tiene control, de Cuba sobre todo, una intervención directa, ¿verdad? En términos de inteligencia, en términos de represión, de tener espacios entregados a Hezbollah en varias regiones del país. Cómo controlan la frontera los carteles y la guerrilla del ELN y la disidencia de la FARC. Entonces, cuando tú ves que el Estado ha sido entregado a esas organizaciones criminales, terroristas, no hay intervención por parte de los Estados Unidos. Es una autodeterminación de los venezolanos. Caso de Edmundo González Urrutia como presidente electo, ¿verdad? Constituirse ya como un poder para pedir la autorización, solicitarle a los Estados Unidos la intervención que se necesita, porque hoy aquí en Estados Unidos se juega mucho en el terreno legal. Los demócratas y los grupos de izquierda, un gran grupo de los demócratas, vienen ahora acechando esta acción por parte de los Estados Unidos
en el terreno legal. Y por lo Además, tanto, fíjate, Antonio, perdón que te interrumpo. Yo anoté una frase aquí de María Corina en el orden de lo que tú estás diciendo, que ella decía, si el régimen está aliado a estos grupos como Rusia, China, Irán, Cuba, y ellos se están ayudando con esta gente, ¿por qué nosotros no nos podemos ayudar con otras democracias del mundo? Como es el caso, entre otros, de los Estados Unidos. Y me parece absolutamente lógico. Y lo que tú decías al inicio, no es que va a haber una intervención. Venezuela ya está intervenido por rusos, chinos, iraníes, cubanos, etc. Entonces esto es absolutamente lógico. Ahora, la posibilidad de un encuentro de María Corina Machado con Donald Trump, que además la gente cree que Donald Trump es bobo, porque él pone cara de bobo cuando le da la gana y la sabe administrar. Es decir, cuando Donald Trump se refiere a María Corina Machado, habla como si ni siquiera sabe quién es ella. Pero ayer decía, no me gustaría mucho que la arrestaran. Ella me llamó y hablamos del premio. Ella me dijo que yo me lo merecía. Donald Trump es un tipo que sabe más que tú y que yo y que se sabe mover muy bien en los medios y sabe cómo manejarlo. Y la posibilidad de una reunión con ellos o entre ellos, ¿cómo la ves? la veo que es el que cierra el jaque mate. ¿En qué sentido? María Corina, lo que uno ha escuchado es que al estar los representantes de la Florida en Oslo, están proponiendo que participe en el Congreso, ¿verdad?, de los Estados Unidos, en un discurso que se dirija a la Cámara. Por supuesto, eso lo tiene que trabajar, ¿no?, en términos de que sea aprobado por el chairman del Comité del Senado. ¿Y qué permite esto? Permite, primero, contar todo lo que sucede en Venezuela como lo hicieron en Oslo. Así es. ¿Okay? Que es clave para ese grupo demócrata que hoy cree que esto es una invasión de los Estados Unidos a otro país, ¿verdad? Y eso va a permitir que tenga la opción de entrevistarse con el presidente Trump, como ya se entrevistó con el presidente Bush, hijo, en un momento determinado. En el año 2005. Y cuando tú señalas que el presidente Trump no es tonto, recordémonos que ella tiene una relación con el hijo de Trump en términos de comunicación y que la ha entrevistado y que él es una persona que le habla al oído al papá, ¿verdad?, y que conversan en esos almuerzos de domingo que tienen en Mar-a-Lago. Entonces, aquí están dadas todas las condiciones para, si coinciden las agendas, como dices tú, poder tener estos elementos que permitan. ¿Por qué? Porque esa reunión del presidente Trump con un presidente ya, porque ahí tendría que estar Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, se constituye ya en un gobierno que seguro se está analizando, porque acordémonos que Estados Unidos reconoce a la Asamblea 2015 como la Asamblea legítima, y juramentarse ante esa Asamblea que la presidenta está en España le daría también la legitimidad para poder ir a los Estados Unidos ya como poder investido, ya como Ahora, un ahí poder te voy a volver a interrumpir, porque ahí hay que ser muy cuidadosos. Primero, porque no están todos los que son, ni son todos los que están. Y si bien es cierto que yo no ando con el talonario de facturas, a la vista del ciudadano venezolano, y María Corina se ha cuidado mucho de con quién se toman las fotos, hay miembros de esa asamblea que no están muy bien vistos, eso hay que decirlo. Y yo se lo dije a Omar González, que estuvo aquí conmigo ayer, se lo dije a José Mario Graterol y lo he dicho en público. Pero sí es cierto que es Estados Unidos quien lo reconoce, número uno. Número dos, una visita o una juramentación y una visita de María Corina Machado a Donald Trump no puede, no debe, por ningún motivo, parecerse a la del cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres que defraudaron a Venezuela y que ahora se dan una gran vida aquí en Miami. Eso tiene que ser absolutamente diferente, porque la gente tiene esas percepciones, y tú mejor que yo sabes que en política la percepción tiene una importancia
realmente vital. En política la percepción es realidad. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Pero hay un elemento que es el que le permite, sin ir al Congreso, actuar a los Estados Unidos en Venezuela, que es la solicitud de un presidente que pide la ayuda humanitaria porque está siendo amenazada su estabilidad. Ese elemento es el que yo digo que deben estar estudiando, cómo tenerlo para poder acelerar la solución en Venezuela. Porque todo está ya en el Caribe. Esto es una cuestión de cuando el presidente Trump tome la decisión. Así es. Te tengo que interrumpir porque tengo que ir a la pausa. Al regreso vamos a escudriñar eso y vamos a ver además lo que pudiera pasar, porque una reunión del Congreso a estas alturas, estamos a 10 de diciembre, a 11 de diciembre, o se hace ya o se hace en enero. Y sabemos que no hay nada más enfriador de las expectativas, del entusiasmo, que el que se produzcan fechas de receso, de celebración, de Navidad, Semana Santa, etcétera, etcétera, y que las cosas se queden como están. Y el régimen es una verdadera lanza, por utilizar el término, tratando de desencantar a la gente. Al regreso con nuestro invitado Antonio de la Cruz. Nuestro buen amigo y colaborador Antonio de la Cruz está allí con nosotros. Estamos analizando, digamos, las implicaciones que tiene. Primero, la salida de María Corina Machado. Les reitero que hay versiones extraordinarias y de gente muy seria. Yo les refería a Castro Cando. Y segundo, las implicaciones que va a tener María Corina ahora que va a hacer la agenda. Después que la vean los médicos, después que su equipo internacional haya logrado conversar con la Casa Blanca, con el Congreso de los Estados Unidos. Y lo que tú decías es, fíjate que yo no me había parado en ese detalle. Me parecía extraordinario que estuviera Carlos Jiménez y María Elvira. Pero lo que Carlos Jiménez y María Elvira pueden hacer en el Congreso y comenzar a llamar a Mario Díaz y a todo su equipo para tratar de detener a María Corina y al presidente electo en el Congreso. Ahora, estamos prácticamente en el cierre del año. Esto se pone muy cuesta arriba en cuanto a la posibilidad de hacer cosas en medio de estas fechas. Ahora, el régimen, vamos a ver ahora lo que hace. El régimen es una maravilla, entre comillas, desencantando a la gente. Ayer estaba Diosdado con una cara de velorio diciendo prácticamente que ellos le dieron a María Corina el avión para que llegara a Oslo. O sea, ay, nosotros la pusimos en Europa. Salió Delcy diciendo que la entrega del premio había sido un velorio, pero en el fondo lo que están es muy, pero muy contra la pared. Y le agrego un ingrediente que no te lo di antes de irnos a la pausa. El barco que fue incautado ayer por los Estados Unidos que llevaba petróleo, creo que para Cuba. Ahí te dejo esa ensalada para que tú la armes como quieras. El barco me gusta para iniciar esta conversación porque esa es una señal que le metió Trump al régimen porque le dijo, vamos por la parte ilícita de otros mecanismos que usas para financiarte. Y ese es el petróleo, ¿verdad?, que envían a los mercados de Asia. Y por lo tanto, inicia una nueva fase que ya no es solamente en el narcotráfico que controló ya el Caribe, sino que ahora es el petróleo que sirve para alimentar por ahí. Recordemos que siempre hemos dicho que... Parece que hay alguien que vive en un submarino que no sabe que yo hago un programa, entonces me llama. Adelante. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos ingresos equivalen, recordemos, a unos 15.000 millones de dólares. Y si empieza a actuar, eso le va a generar a Maduro, primero, que tiene que descontar el crudo hacia China. Se está hablando del doble de lo que hoy descuenta, de 15 a 16 dólares. Después, va a ser difícil aquellos que asumen el riesgo para ir a buscar el crudo a Venezuela o el petróleo a Venezuela. Entonces, eso es básicamente lo que sucedió ayer. Es un bloqueo, sin decir que fue un bloqueo para las arcas de Maduro. Y eso hay que observarlo porque está hecho de acuerdo a la ley, porque ahora todo se busca por la ley. ¿En qué sentido? Que era un buque o un carguero, ¿verdad?, un tanquero, sancionado por la FARC. Y al ser sancionado por la FARC,
Él está haciendo actividades ilícitas de acuerdo a la ley de los Estados Unidos. Y por eso se coordinaron con las agencias, todas las agencias involucradas, la Fiscalía, el FBI, ¿verdad? El Departamento de Guerra. Entonces, eso permitió coordinar esta acción. Y ya hicieron la primera, ya después las otras ya tienen un patrón, ¿verdad? Y aquí realmente, primero, mueven a ese grupo militar que está en el Caribe, que necesita ya actuar, tienen que hacer los ejercicios y esto sigue permitiendo seguir ejercitándose. Y le manda una señal y cumple con el corolario Trump, que las Américas es de los americanos. ¿Por qué? Porque aquí nos van a ver factores externos al hemisferio a estar actuando en Venezuela. Esa es una señal también para todos aquellos grupos que están hoy en Venezuela, ¿verdad? Actuando, grupos terroristas actuando con Maduro. Entonces yo creo que eso de ayer es otro mensaje muy contundente para la agenda de la salida de Maduro de Miraflores. Definitivamente, eso forma parte, como tú acabas de decir, pues te puse un candado a tu caja fuerte, no vas a poder sacar, a tu caja chica, no vas a poder seguir sacando platica de tu caja chica. Está cerrado económicamente por el tema del narcotráfico. Lancha que salga, lancha que vamos a neutralizar. Ahora, barco tanquero sancionado que vaya a buscar petróleo de Venezuela para llevarlo para donde sea, tampoco va a poder entrar a buscar, o si entró no va a poder salir porque nos los vamos a incautar. Es decir, Maduro en poco tiempo va a estar ahorcado económicamente, más de lo que ya lo está. Militarmente está rodeado, diplomáticamente está aislado. ¿Qué falta? La decisión de Trump. El go. El go de Trump. Sí, porque El green light. ¿Ese green light se puede conseguir con una visita de María Corina a Washington? totalmente, por eso digo que es clave, totalmente, porque sabemos que el presidente Trump, en el tú a tú, en esa relación, él logra avanzar mucho en sus agendas, ¿verdad? Porque escucha, ve, evalúa sus puntos de vista y toma decisiones. Yo creo que realmente la decisión está en manos de Trump, el catalizador está en manos de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia. ¿Cuál crees tú que va a ser el próximo movimiento del régimen? Porque el régimen ya no tiene que hacer. Antes, incluso pudiéramos pensar que la actuación estaba supeditada a que el liderazgo de María Corina estaba dentro. De hecho, quienes revisen la historia se van a dar cuenta que la salida de María Corina Machado, o sea, Estados Unidos, y ella misma lo reconoció sin dar detalles, pues ayudó muchísimo, coordinó, cuidado si no coordinó, de alguna forma desde el punto de vista estratégico, no desde el punto de vista logístico, la salida de María Corina Machado. Ahora, el régimen. ¿Cuál va a ser la próxima movida de pieza del régimen? El régimen va a insistir con Qatar, que es el mecanismo que están usando, para seguir presentando algunas opciones de transición a Trump. Han encontrado que ese mecanismo le permite ganar tiempo. O sea, se les va a ocurrir seguro que van a proponer una solución para la transición distinta a la que han puesto hasta ahora para poder ganar un tiempo más. Y aquí lo saco en relación con lo que hace Putin. Putin cuando está con el agua en el cuello, lo que le dice a Trump, bueno, lo que quiero ahora son estos 26 puntos que acepte Zelensky. Trump le dice, ok, me parece muy bien, y los propone y lo avanza en esa agenda. Logra que Zelensky lo acepta. Entonces, cuando va otra vez a Putin, Putin dice, no, lo que pasa es que él no es un presidente electo realmente. Yo no puedo firmar algo como eso con él. Entonces vuelve a trazar todo el mecanismo que hasta ese momento. Y yo creo que esa lección es la que está usando Maduro recientemente en someter propuestas
a través de Qatar que le permiten ganar tiempo. Yo creo que ese va a ser su jugada, porque no tiene, como lo dicen, los espacios de diplomático, económico y militar, los tiene, todas las casillas las están ocupadas. Lo que le queda es seguir engañando de alguna manera a Trump, y por eso fue aquella que dijo tan contundente el secretario Rubio esta semana en el final. No vas a engañar a Trump como engañaste a Biden. Así es. Ese mensaje fue contundente, ¿verdad? Porque él sí le vio la jugada y dijo, no creas que vas a salirte con la tuya engañando al presidente Trump. Y entonces yo creo que esa es la jugada que le queda al régimen. Sí. Antonio, de verdad que muy agradecido que te hayas tomado todo este tiempo para conversar con nosotros, sobre todo porque los acontecimientos, como decía el hombre que tiene una sola visión de la noticia, están en pleno desarrollo. Y esto no es una foto, esto se está moviendo y se está moviendo muy, pero muy rápido. Y por eso te decía en una de mis exposiciones que el presidente Trump no es bobo. Se hace el bobo cuando le conviene y después nos sorprende. Así que seguiremos pendientes de lo que ocurre y seguiremos consultándote. Un gran abrazo y muchas gracias. Igualmente, hermano, un gran placer. Igual. Amigos, Antonio de la Cruz, colaborador de este programa, con una percepción y un análisis absolutamente claro y ponderado de lo que está ocurriendo. Sin apasionamiento, con la frialdad que a veces se necesita para colocar las piezas en su lugar. Como le acabo de decir, esto no es una fotografía, esto se está moviendo. María Corina Machado está en Oslo. Sí, está en una agenda pública de que voy a un foro, de que me reúno con los periodistas, pero hay otra agenda que se está moviendo. Hay otra agenda que se está moviendo y, como decía Antonio, la presencia de los representantes del sur de la Florida pudieran estar gestionando una presencia de María Corina Machado en el Congreso de los Estados Unidos, y eso definitivamente es vital por el tema de los demócratas. Y si no hay una presencia de María Corina Machado en el Congreso, por lo menos establecer una reunión con los líderes demócratas para que terminen de entender que obstaculizar la gestión de Donald Trump puede perjudicar al hemisferio y la seguridad nacional en este país. Pausa y ya venimos.